Bendecidos mis amados hermanos, que el Cristo de la gloria sea llenándoles de paz, de gozo, de fortaleza y de liberación. En esta hora, este es su hermano y amigo Carmelo Martínez, que les saluda en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban también un saludo cordial a nombre de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Cataño, Pueblo y toda su junta de oficiales, también con toda la congregación. Este es un momento histórico en el cual nos encontramos, donde sobre todas las cosas necesitamos a Dios, necesitamos su iluminación, necesitamos su dirección. Y la Biblia dice que su palabra es como una antorcha que nos alumbra en el lugar oscuro. También dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Lo que quiere decir, amados hermanos, que la palabra de Dios es la que nos ilumina, la que nos orienta en medio de la confusión en que podamos vivir. Y por eso yo quiero reflexionar sobre la vida de Isaías, sobre todo su llamado y las circunstancias en que se dieron o en que se dio ese llamado divino. En el libro de Isaías, precisamente, en el capítulo 6, los versículos del 1 en adelante, dice que en el año que murió el rey Usías, fue que Isaías vio al Señor sentado en su trono, el cual era alto y sublime. ¿Quién era Usías? Usías era un primo de Isaías, lo que quiere decir que él se encontraba en el templo de luto, sufriendo, o más bien, ¿verdad? Teniendo esa experiencia de pérdida porque se le fue el primo. O sea que era una circunstancia de luto y de dolor. Además de eso, en el mismo libro del profeta, vemos en los primeros capítulos que la condición de la nación era una crítica. ¿Por qué? Porque se encontraban en medio de una corrupción increíble. Él mismo describe la condición moral del pueblo como una donde desde la cabeza hasta los pies lo que había era una podrida llaga. Lo que quiere decir que desde los más altos niveles sociales hasta los más bajos, lo que había era maldad, pecado y corrupción moral. Así que, amados hermanos, esas eran las circunstancias que rodeaban a Isaías en este momento histórico de su vida. Crisis nacional, corrupción política, la gente robando, la gente mintiendo, la gente haciendo movimientos confusos, nebulosos. Y, por otro lado, en su vida personal, entonces, coincide en que se muere su primo y él está de luto. Está en sufrimiento. Pero gloria a Dios por los sufrimientos que nos llegan. Porque son en esos momentos en que nosotros tenemos una experiencia profunda con el Señor. Yo no quiero decir que Dios crea el momento oscuro y difícil. Simplemente esos momentos llegan como consecuencia de la corrupción y consecuencia de malas decisiones que tomamos y de otras tantas cosas. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13 de su libro, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y esos eran momentos contemporáneos donde estaba describiendo Dios por medio de su espíritu la condición del pueblo y el por qué habían llegado a tal situación. Lo que quiere decir, amados hermanos, que nosotros llegamos a situaciones difíciles como consecuencia de decisiones nuestras o de otros que nos rodean y por ende nos afectan. Pero independientemente del por qué llegue el sufrimiento, Dios, aleluya, lo transforma en un instrumento en sus manos para que nosotros tengamos experiencias maravillosas con Él. Porque cuando estamos en control de todas las cosas, cuando creemos que lo podemos resolver todo, cuando todo nos llega, aleluya, a pedir de boca,
nosotros generalmente pensamos que somos nosotros mismos los que estamos logrando, los que estamos, aleluya, triunfando, los que estamos teniendo éxito. Pero es cuando llegan estos momentos donde las cosas se nos van de las manos, donde no tenemos alternativa humana, que entonces vemos a Dios en su misericordia obrar. Porque es cuando entonces Él se revela como la alternativa, como la solución a nuestras situaciones. Por eso el mismo profeta en el capítulo 55 dice: venid a todos los sedientos, a todos los hambrientos, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Vengan y escúchenme a mí, dice el Señor, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, que nosotros cuando dejamos la fuente que brota vida para eternidad y cavamos nuestras propias cisternas creyendo que con nuestros esfuerzos es que vamos a lograr las cosas sin la presencia de Dios, entonces caemos en el abismo de la desesperación y de la angustia, porque Jesucristo dijo: separados de mí nada podréis hacer. Y vivimos en unos tiempos donde la gente ha creído que separada de Dios lo puede hacer todo, y hemos llegado a la conclusión de chocar con la terrible realidad de que sin Dios ciertamente nada somos y que lo necesitamos para seguir adelante. Bueno, en resumen, es en el sufrimiento que Isaías, como siervo de Dios, es llamado a llevar la palabra, a ser luz, a ser un profeta que orienta, que predica, que proclama, que enseña. Y amados hermanos, ahí se da ese llamado glorioso que luego culminó con una carrera, con una trayectoria maravillosa de profeta, donde se considera que es el profeta mayor por todas las cosas que trajo, aleluya, de parte de Dios a la humanidad. Y amados hermanos, precisamente nosotros somos, aleluya, semejantes a Isaías, porque estamos siendo llamados en medio de toda la crisis que vivimos, en medio de toda esta situación, a ser los que llevemos luz, a ser los que orientemos, a ser los que hablemos, aleluya, de paz, a ser de los que infundamos aliento, infundamos fe, y sobre todas las cosas dirijamos a todas las almas perdidas al encuentro con su Dios. Porque, amados hermanos, independientemente de los milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo, el que ha recibido milagros termina, aleluya, yéndose de este mundo, porque nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Eventualmente, independientemente de todas las sanidades que Dios hace, que puede hacer, llegará el día en que tendremos nuestro encuentro con el Señor. Y para eso Dios quiere prepararnos, para recibir sus milagros aquí, sí, para recibir su aliento aquí, sí, para que nosotros podamos ser de luz en medio de las tinieblas a los que nos rodean, sí, pero también para que al fin y al cabo nosotros tengamos cielo nuevo, tierra nueva, ese paraíso glorioso donde moraremos para siempre con el Señor. Pero quiero decirte en esta hora que el sufrimiento es un instrumento que Dios utiliza para que nosotros le conozcamos más a fondo y luego podamos consolar a otros en la medida que hemos sido consolados por Él. Isaías es un ejemplo de eso. Un hombre que cuando tiene la experiencia con Dios entiende que es pecador. Porque lo primero que viene a nuestro corazón cuando tenemos una experiencia real con Dios es que somos pecadores y que necesitamos perdón. Lo segundo que ocurre en Isaías es que, aleluya, viene de la presencia de Dios el perdón. Es quitada su culpa. Eso también lo tenemos que entender, que no es por obras para que nos gloriemos, es por la gracia del Señor. Porque dice la palabra: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Aleluya. Y en ese sentido Dios ha decidido compadecerse de ti y de mí. Quitar nuestra culpa es su objetivo por medio de Jesucristo. Y está en nosotros, aleluya, el hacer como Isaías, que se reconoció pecador y dijo: ay de mí, que soy muerto
porque soy hombre de labios inmundos. Está en nosotros reconocer nuestro pecado. Y entonces Dios, al nosotros reconocer ese pecado en su presencia y confesarlo, entonces envía, aleluya, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y en ese momento, aleluya, es quitada nuestra culpa. Entonces podemos oír claramente los designios de Dios, entender mejor su voluntad y responder al llamado del Señor. Así que, amados hermanos, en estos momentos, aleluya, nosotros como Isaías, aleluya, en medio de luto, en medio de tanta crisis, en medio de este sufrimiento, aleluya, podemos ver a Dios. Dios quiere que le veamos, no literalmente, sino en el sentido de quién es Él, de que le conozcamos, para que podamos nosotros entonces también ser esas voces proféticas que llevan la palabra del Señor por doquier. Un ejemplo de esto fue el mismo Ezequiel, que estando en cautiverio en Babilonia, vio los cielos abiertos y también recibió el llamado de Dios. Otro ejemplo de esto es el mismo Job, que, aleluya, era un hombre religioso, un hombre bueno, pero en medio de su crisis fue que pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque, amados hermanos, también pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y me sacará del polvo en que me encuentro. Gracias a Dios por el sufrimiento. Gracias a Dios por el dolor. Gracias a Dios por los momentos críticos. Porque son esos los momentos en que estamos ávidos de recibir la ayuda divina. Son en esos momentos que estamos aptos para ver a Dios. Y el Espíritu Santo del Señor está haciendo un llamado a su pueblo, a que retorne a Él, a que se enfoque en Él, a que ponga su mirada en Él. Aleluya. A que se arrepienta, a que pueda ser entonces esa iglesia gloriosa tipo Isaías, una iglesia profética, una iglesia que es boca de Dios para orientar a tantas almas perdidas que necesitan, aleluya, de esa voz que les diga: he aquí, el Señor está, aleluya, contigo. Así que en esta hora, amados hermanos, seamos como Isaías, seamos, aleluya, como Ezequiel, seamos como Job. Encontremos a Dios en estos momentos difíciles. Encontremos su santa y divina presencia acompañándonos en estos momentos en que nosotros no podemos por nosotros mismos, aleluya, salir de este hoyo, porque Él ciertamente es el poderoso Dios que tiene, aleluya, el poder para sacarnos adelante y llevarnos a su santa y divina presencia. Gloria a Dios por los sufrimientos. Gloria a Dios por toda esta pandemia que en cierto sentido nos hace saber, aleluya, lo impotentes que somos, lo débiles que somos, lo frágiles que somos, aleluya, y lo mucho que dependemos de su poder, del poder de Dios que venga a nuestro auxilio. Así que unámonos en oración como iglesia. Salgamos, aleluya, por medio de nuestros teléfonos, por medio de nuestras gestiones, por medio de nuestros ejemplos, por medio de nuestras palabras que posteamos en Facebook y en todos los lugares, siendo luz en medio de las tinieblas para que no haya confusión y venga la paz al corazón del pueblo. Y sobre todo, que la gente reconozca su pecado y se torne a Dios para que sean salvos. Que el Señor te bendiga en esta gloriosa tarde.